Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión creo, si me da tiempo, espero que sí, que vamos a tratar dos temas. Uno es un correo electrónico, o este tema vino a través de un correo electrónico que me envió una chica que desde hace tiempo sé que escucha mis vídeos y habla sobre todo, sobre la superación de los trastornos de la conducta alimentaria. Está muy bien estructurado el correo con muchas preguntas, entonces me pareció que era un tema importante, ¿no? Tanto desde mi experiencia personal como persona que ha pasado por un trastorno de la conducta alimentaria, como pues a nivel de experiencia profesional, diría yo, clínica no tanto, porque realmente yo directamente con personas que estén pasando, que es una cosa que matizaré después, un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, que estén ingresadas en hospital, quiero decir, pues nunca he estado, ¿no? Otra cosa es ya qué consideramos un trastorno de conducta alimentaria o tener una relación con la comida que resta mi calidad de vida es ya un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, bueno, depende del concepto. Quiero decir que yo no trabajo con gente que está en un estado grave entre la vida y la muerte. Otra cosa es una persona que crea que tiene que mejorar su relación con la comida para vivir mejor o más feliz, y en ese sentido yo sí que creo que un dietista, un nutricionista que haya estudiado, ya sea pues de forma autodidacta o a través de cursos de formación o pues bueno, dentro de las carreras también hay asignaturas que tienden más a psicología y tal, dentro de la carrera de nutrición, pues que también en ese sentido puede tener su labor, ¿no? Pero bueno, esto ya lo iré matizando después. Porque también me interesaba mucho hablar de la famosa polémica del azúcar mata. Esta que salió, sobre todo la gente que seáis de España lo sabréis, por la campaña del Ministerio de Consumo que ha hecho sobre el azúcar. Y creo que ya la subida de impuestos, por lo menos en las bebidas azucaradas. Entonces, creo que voy a tratar los dos temas porque el azúcar está ahora muy de actualidad y creo que si hablo sobre el trastorno de conducta alimentaria va a ser muy parecido al vídeo anterior y que las dos cosas son interesantes, y como la mayor parte de las personas que veis mis vídeos o los escucháis sí que os gustan los vídeos largos, pues los voy a hacer así, que es como realmente a mí también me gustan los vídeos, aunque entiendo que esto sería más bien un podcast, porque creo que lo que buscamos es la reflexión, ¿no? Y no adoctrinar con un vídeo de 10 minutos de decir esto es así y punto. Así que bueno, ya tengo aquí preparado mi café y voy a empezar con el tema del azúcar. Bueno, no sé exactamente si fue el fin de semana, pero en España el Ministerio de Consumo, creo que es así, ha lanzado una campaña en la que es muy impactante la imagen. Digamos que si la ves de lejos te parece que es un cigarrillo, pero realmente es un sobrecito de azúcar, como los que te pueden poner en cualquier cafetería, pero está pintado de tal forma que de lejos parece un cigarrillo, ¿no? También, pues una medida de salud pública, desde hace años en España empezó a haber pues diferentes maneras de comunicarle a la gente lo peligroso que es el consumo de tabaco. Y a día de hoy, aunque no me paso yo el día mirando cajetillas, creo que cualquier cajetilla de tabaco que compres en España tiene algún mensaje, pues tipo fumar mata, una imagen de unos pulmones de un fumador, lo que sea. Entonces, esa publicidad o esta campaña publicitaria, aunque tenga un fin de salud pública, realmente busca impactar con eso, con que tú asimiles el azucarillo con un cigarrillo y, pues al igual que en España tenemos el mensaje de fumar mata, poner azúcar mata. Entonces, esto es lo primero que yo he visto, es que la gente, desde mi humilde opinión, por supuesto, que esto no es una verdad absoluta, es como yo lo siento, ha sacado de quicio el tema de compararlo con un cigarrillo, cuando realmente no creo que sea una comparación a nivel de estudios epidemiológicos, sino que simplemente es una campaña que busca impactar. O sea, el fin de la campaña no es meterle el miedo en el cuerpo a la gente. Ya sabéis que yo soy de que piensa que ojalá tuviesen más miedo del que tienen. Pero bueno, ya ese es otro tema aparte. Está claro que incluso, supongo que lo habré dicho alguna vez en un vídeo, yo cuando veo qué tipo de persona cree
que, esta campaña, pobrecita la gente, pues es de un tipo de ideología concreta, y cuando veo a la gente de, bueno, pues mira, hemos dado un paso, es persona de ideología diferente, ¿no? Y cuando hablo de ideología, me refiero a que muchas veces lo que nosotros interpretamos con este tipo de mensajes, aunque sean de salud, tiene incluso que ver con las ideas que tenemos a nivel político o a nivel económico, porque muchas veces es quizá pues oscilar entre personas más autónomas y que se sienten más responsables y le gusta tener esa propia responsabilidad sobre su vida, o gente pues más ambientalista, digamos, ¿no? Más que todo tiene que ser pues que venga del Estado, que tengamos que estar más protegidos, más susceptibles a determinados mensajes. Y luego, por supuesto, gente que sea de cualquiera de las dos partes o del medio, pero se sume a algo porque le viene bien. Por ejemplo, para justificar algún hábito que sea totalmente consciente que hace mal. Quiero decir con esto que no es lo mismo, por ejemplo, un niño que iba en una favela que no sabe lo que es el azúcar, a una persona con estudios, en una buena posición socioeconómica, pero que es sedentaria y que nunca se ha querido esforzar en su vida en hacer ejercicio físico. Pues está en su pleno derecho, pero no se puede poner en el mismo nivel de vulnerabilidad, porque obviamente no es lo mismo. Pero bueno, se pondrán, porque aquí lo que yo veo son muchos argumentos que considero demagógicos, ¿no? O quizá argumentos o razonamientos emocionales que realmente no tienen una justificación racional de lo que están diciendo. Pero bueno, ya el primero fue ese. O sea, que tú ves que es una campaña que lo que busca es impactar y que a la gente le parece mal y se queda en el detalle, es que lo están comparando al tabaco. Es que no es que lo estén comparando a nivel epidemiológico o a nivel de impacto en la salud de la gente, que después habría que entrar ahí en si verdaderamente se puede comparar o no. ¿Qué es lo que pasa? Que el tabaco es muy fácil de medir como factor aislado. Sería casi como tomar un medicamento. Pues es muy fácil saber, yo me tomo esto, las consecuencias son estas. Y obviamente el azúcar, todo el mundo lo sabe, creo que los que han diseñado esa campaña también lo saben, no se come cucharadas de azúcar en su casa y de repente padece obesidad o padece diabetes. No, está claro que el azúcar viene dentro de alimentos en su mayoría ultraprocesados. Y otros que sinceramente no sé si vosotros lo llamáis ultraprocesados o no, porque me refiero a que si tú haces un bizcocho en tu casa con azúcar, sigue siendo azúcar añadido, pero no es un alimento ultraprocesado. Y hay mucha gente que lo que es casero siempre lo va a ver como algo más sano, ¿no? Aunque lleve la misma cantidad de azúcar o de lo que sea. Entonces, el tema es que supongo que todo el mundo entiende que los problemas del sobrepeso, de la obesidad y lo que eso conlleva a nivel de salud es una causa multifactorial, igual que pasa con los trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, ya sabéis que yo creo que la obesidad comparte más con los trastornos de la conducta alimentaria que con una enfermedad física, o sea, con diabetes, cardiopatía. No, o sea, para mí no es comparable la conducta que tiene una persona en sus hábitos de vida en general con un tejido dañado dentro de tu organismo, aunque sea fruto de una conducta. No es lo mismo, porque una persona, como mucho, si queremos decir que padece algo, podría padecer a lo mejor síndrome metabólico. O decir, pues tiene que tener este marcador, este y este, para señalizar que hay un peligro de salud o para manifestar bioquímicamente que tiene un peligro o que su salud se está poniendo en peligro. Pero obviamente la obesidad no es así, no es algo concreto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, está claro que el azúcar no va a ser el único responsable, pero es algo que ayuda. Mucha gente dice, por ejemplo, pues no sea azúcar, porque mira, desde que hay edulcorantes, no se han reducido edulcorantes acalóricos, quiero decir, no se ha reducido el número de personas obesas en el mundo. Claro, porque no es el único causante, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en estudios que hay con los ayunos, cómo se ve que un metabolismo sano normalmente al restringir su ventana de alimentación acaba comiendo menos posibilidades para comer, menos como. Eso es de pata de banco, ¿no? Pero un metabolismo que no está sano
va a acabar compensando posiblemente lo que no ha comido durante una franja horaria en otra. Y después lo de siempre, que dentro de lo que comemos habría que discernir muchísimo, desde mi punto de vista, lo que se come por una motivación fisiológica, que eso es real, o sea, una persona que tenga inflamación en su organismo y resistencia a determinadas hormonas, realmente le va a costar muchísimo saciarse, por no hablar de que ya un propio exceso de peso implica que tú tengas que gastar más energía para moverte. O sea, si yo ahora gano 10 kilos de grasa, aunque haya gente que diga que el cuerpo grande y que el porcentaje de grasa no tiene nada que ver, yo creo que sí. Si a mí ahora me ponen 10 kilos de grasa encima, yo voy a tener mucha más dificultad para moverme. Y eso posiblemente haga que no me quiera mover, porque ese esfuerzo ya no lo voy a querer realizar. Porque si cuando te sientes bien en tu cuerpo y estás ligero, das saltos de alegría y te lo pasas bien, pues si cada vez que das un salto te duelen las rodillas, pues obviamente no vas a querer hacerlo. O te pones rojo o te ahogas, o te salen rozaduras en las piernas porque te rozan. O sea, son cosas biomecánicas, lógicas, innegables de consecuencias de cómo influye nuestro cuerpo, digamos, de un modo más material en nuestro movimiento. Y recordemos que el cerebro en gran parte se ha desarrollado para movernos, para permitirnos conseguir comida, porque no nos podíamos quedar como una planta, teníamos que ir a conseguir esa comida. Y para eso hace falta que nuestro cerebro se desarrolló para poder organizarse, para poder competir con otros animales, etc., ¿no? Entonces, a mí me parece obvio que hay una relación entre el consumo de algunos alimentos y el sobrepeso y la obesidad, porque muchas veces, a no ser que seas jugador de rugby profesional, ese exceso de peso, para mí exceso, para otras personas no sabemos, pues ese exceso de peso viene de la grasa, y la grasa es un tejido realmente con funciones endocrinas en el organismo que acaba, por ejemplo, pues eso, generando resistencia a determinadas hormonas, generando una inflamación, generando una activación del sistema inmune constante. Entonces eso va a hacer que se tienda a comer más, simplemente pues porque a nivel bioquímico digamos que estás destrozado. No digo que solo se pueda llegar a un destrozo metabólico con un sobrepeso o obesidad. Y por supuesto, yo prefiero hablar de porcentaje de grasa o incluso de composición corporal que de peso o de índice de masa corporal. Me parecen términos mucho más acertados. ¿Qué pasa? Que es lo que he dicho siempre, que es que si cambiamos peso por porcentaje de grasa, no es que de repente mucha población va a decir, pues mira, me llamaban obeso y estoy de puta madre. No, es que muchos más se van al hoyo, porque seguro que hay muchísima gente que su cuerpo nos parece que está sano en el sentido de eso, de ver un peso, digamos, que consideramos normal, tiene un, ¿cómo se dice? No me sé la palabra. Pues un fenotipo de normopeso, pero a lo mejor esa persona no tiene nada de masa muscular, su músculo no es funcional, no tiene fuerza y además tiene un porcentaje de grasa elevado. Creo que le llaman TOFI o hay como diferentes formas de designar esto de que estás delgado pero gordo, en verdad, ¿no? Entonces, yo realmente me estoy refiriendo a ese exceso de grasa. Después, claro, tendría que ver de dónde viene ese exceso de grasa, porque hoy en día, tal y como está la divulgación, parece ser que hay mogollón de personas que comen súper bien, hacen mogollón de deporte, pero no sabemos por qué tienen un exceso de tejido adiposo en su organismo. Sinceramente, no lo veo así. Puede haber personas que estén en esa situación porque se han empezado a cuidar hace 1 año o 2 y el resto de su vida no hacían deporte, no comían de forma saludable, etc. Pero es muy raro que el cuerpo no responda a una buena alimentación y a un buen ejercicio físico. De hecho, cuanto más iniciante eres, más responde tu organismo. Una persona que empieza a hacer pesas va a tener en proporción muchísimos más resultados que una persona que los lleva haciendo mucho tiempo, porque para mejorar un poquito ya se va a tener que matar, por decirlo de alguna manera. Entonces, sacando todos estos temas que hacen casi imposible cualquier tipo de campaña, cualquier tipo de divulgación, porque es imposible no herir alguna susceptibilidad, entiendo que sí, yo sí pienso que hay un consumo de más alimentos de mala calidad y suele eso conllevar también mayor consumo de azúcar en personas que acaban teniendo pues o acaban poniendo en riesgo su salud, ¿no?
Por poner un ejemplo, pues la típica persona que vosotros podéis decir, pues a lo mejor entre semana consume edulcorantes. Sí, yo he tenido muchos pacientes que entre semana consumen edulcorantes, que yo qué sé, pues se compran el yogur de sabores edulcorado, que se compran la barrita de proteínas, tal. Pero es que el fin de semana comen la mierda con azúcar. O sea, al final es la disponibilidad y hasta qué punto tú consideres normal comer cada vez que te ponen algo delante y que no tengas un filtro para decir, mira, cuando yo estoy metiendo comida en mi cuerpo la está metabolizando, eso tiene un impacto en mi organismo, igual que lo tiene la luz, la oscuridad, el ejercicio, el reposo, etc. Y esto no puede ser como si fuese yo aquí un cubo de la ropa sucia y me voy metiendo inconscientemente. Es algo que va a tener un efecto en mi cuerpo. Entonces yo creo que a nivel social hoy en día no existe esa conciencia. Y no es que haya existido antes, sino que antes no había disponibilidad de alimentos. Entonces, de alguna manera hay que cortar la disponibilidad de alimentos. Y con ese anuncio, pues lo que buscan es que la gente, como ahora mismo tiene insertada en su cabeza que el tabaco es malísimo, pues que vean el azúcar como si fuese tabaco también. Me acuerdo que cuando vi por primera vez el anuncio pensé, va a pasar como con la grasa de palma, que no sé si os acordáis que fue también un boom en España increíble. Bueno, pues yo veía a gente grabando su vídeo de esta es mi compra de Mercadona, enseñando mierda tras mierda tras mierda, pero ojo que he mirado que no lleva aceite de palma. Bueno, pues yo creo que va a pasar lo mismo con el azúcar. Aparte de que el azúcar ya sabéis que no siempre vienen los ingredientes como azúcar, que muchas veces viene pues jarabe de glucosa invertido, fructosa, tal. Hizo una reflexión, Paloma Quintana, ahora que estoy explicando esto, que me pareció la verdad muy buena. Y es que, claro, tenemos que pensar que esto es como salud pública o nutrición comunitaria, es decir, que hay que llegar a todo el mundo. Esto no es una consulta en la que tú conoces a una persona y tal. Y Paloma decía algo así como que si cuando la gente se lo explicas complejo no lo entiende, pues que a lo mejor este mensaje así más simplista, más reduccionista, más impactante, sí lo va a pillar. Y yo creo que lo que pasó con el aceite de palma es un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que como es un mensaje reduccionista, lo que tú no puedes hacer es inocularle a la gente que le importe su salud o inocularle que le importen X valores. No, porque eso en parte depende de cada uno. Yo creo que sí, que hay cosas pues, de tu ambiente, de tu educación y demás, pero después hay elecciones personales. Y a personas que le importará su salud y a personas que no le importará su salud. ¿Quiere decir que una persona que le importe estar delgada le importe su salud? No, pues le puede importar estar delgada y su salud cero. También conozco muchísimas personas así, que lo único que le importa es su peso. Es decir, pero lo que es el concepto de salud de un modo integral, biopsicosocial, a muy poca gente le importa, solo cuando le falta. Y en cambio la exige. La exige ya no, por ejemplo, como podríamos decir en un país como España, es que yo con mis impuestos pago para la sanidad. No es ese exigir económico, es que se creen que es un regalo que le tiene que caer del cielo, sin que ellos hagan nada. Y esto siempre me ha parecido súper egoísta, aparte de que es algo que, aunque intento que me afecte cada vez menos, la vagancia y la falta de esfuerzo por parte de algunas personas y por otras el excesivo paternalismo o aprovecharse de esa vagancia de la gente me pone de los nervios. ¿Por qué? Porque no es lo que haga esa persona, es que sus actos acaban dañando a otras personas, que ellos consideran de una forma quizá inconsciente o pasiva que son sus esclavos y que tienen que estar ahí para solucionarles sus problemas cuando a ellos les pasa algo. Y voy a poner un ejemplo. Siempre se dice, como dando por hecho, que en las profesiones sanitarias te tienes que estar actualizando constantemente. Y si no, ¿para qué te dedicas a eso? Es que te tiene que gustar tu profesión. Por ejemplo, ¿eres enfermera? Pues te tiene que gustar que te venga una persona con una úlcera que huele a muerto y curarle. O con una persona que tiene una uña de un pie que se lleva sin cortar 10 años y cortársela tú. O sea, que te guste tu profesión y que estés entregada a ella no quiere decir que te gusten absolutamente todas las cosas que tienes que hacer en tu profesión, ¿no?
Y por supuesto, es que no hay médicos actualizados, es que fui a psicólogos y no me sirvieron para nada, es que el fisioterapeuta es muy caro. O sea, la gente tiene una facilidad para quejarse de los profesionales sanitarios increíble. En cambio, tú los ves eso, lo que se pueden gastar en una cena, en unas copas, en unos zapatitos de marca, en tal, eso es dinero, claro, normal, es que es un bolso de Gucci, chica, ¿qué pretendes? Y por supuesto, en lo que se gasta el dinero ya te está diciendo lo que le importa. Y sacarán ahí el tema de, hombre, es que la salud es un derecho, pero un derecho implica deberes, no implica estoy aquí esperando a que me caiga del cielo. Implica hacer algo. ¿Que puede ser que a nivel preventivo no se hayan hecho las cosas bien y no se dé formación? Yo no digo que no. Ahora, que en la era en la que vivimos hay muchísima gente que tiene acceso a información y que el ejemplo que os pongo siempre, resulta que hoy en día cualquiera te sabe hacer una carrot cake de película americana, pero oye, es que no pueden encontrar una forma de cocinar una berenjena que les guste. Eso no, para eso no tienen tiempo. Para la carrot cake sí, ¿no? Entonces, son cosas que me parece que también deberíamos de contar con ellas. No solo ver, ay, lo mal que lo hace el gobierno con esa campaña. Gente que no ha abierto la boca en toda la pandemia, siendo España uno de los países que peor la ha gestionado, ¿qué sabrás tú? Tú sabrás más que Fernando Simón. Eso no lo dicen. Eso lo dicen porque creen que, vamos, que los políticos, sobre todo si son de izquierdas, lo hacen genial. Ahora, no les ha gustado eso. ¿Por qué? Porque es que con ese anuncio del tabaco estás culpabilizando a la gente. Claro, es su culpa echarle azúcar a las cosas. Es una víctima, pobre víctima, que no sabe que el azúcar es malo. Como dijo una vez una chica en Twitter, es que antes de Carlos Ríos no sabía que las galletas Oreo no eran sanas. O sea, esa persona que piensa que legal venderlo en el súper es igual a sano. Yo no creo que haya mucha gente así. Yo creo que lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta lavarse las manos respecto a sus hábitos, pero cuando está mal, exigir. Ya iré al médico y me curará. Ya iré al fisioterapeuta y me curará. Pero si tengo que ir todas las semanas a hacerme las uñas, yo voy, que las uñas hay que cuidárselas. La salud me importa un pito. Y por supuesto que salud, ya lo digo, porque hay que repetirlo mucho esto para que la gente se entere bien, ya entendemos que es un concepto integral de seres biopsicosociales. Lo que pasa que entender que una persona tiene que cuidar su bienestar emocional o psíquico no niega que tenga que cuidar el biológico. Todo lo contrario. Es que si tú biológicamente no cuidas tu salud, tu psique también se va a ver repercutida. Por eso, por ejemplo, es importante que los niños coman bien o las madres cuando están embarazadas, porque va a afectar directamente al desarrollo cognitivo de un niño. Entonces, no solo vale decir, es que como tengo hipotiroidismo, pues padezco este síntoma de la foggy mind y tal y no me puedo concentrar. Claro, no. Y si estás comiendo alimentos en plan picoteo constantemente, pues tampoco te puedes concentrar porque no vas a ser capaz de estar haciendo una tarea durante un tiempo prolongado sin interrumpirla. Como que hay que ver las dos partes. Y yo veo que solo se ve la del tema de culpabilizar al paciente. Y no sé si es que hay poco trato entre personas, como os he puesto también muchas veces de ejemplo, en otros ámbitos. O sea, esto no quiere decir de la comida, quiere decir de todo. O sea, quiere decir que una persona que no ha estudiado para un examen sea capaz de ir llorándole a un profesor para que le apruebe. Si esa es la dignidad y los valores que tenemos, pues aplícalo a todo. A la salud también, por supuesto que sí. Entonces, partir de la base de que toda la gente hace las cosas mal porque no sabe hacerlas mejor o porque no puede hacerlas mejor, me parece erróneo. Y me parece que lo único que hace es seguir fomentando el error. Y que hoy en día hay mucha gente que aporta información gratuita y de calidad. Y que cuando la gente se interesa, al final acaba aprendiendo. ¿Cuánta gente simplemente leyendo a Marcos, por ejemplo, de Fitness Revolucionario, habrá cambiado su vida? ¿Por qué ha querido hacerlo? Por supuesto porque ha tenido unas oportunidades o medios que no todo el mundo tiene. Pero es que hay gente que tampoco los quiere tener, que es ahí a lo que voy.
como yo lo veo, es que las personas que no los pueden tener posiblemente estén en una situación socioeconómica muy vulnerable y que eso se tiene que solucionar con medidas de otro tipo, incluso económicas. Es decir, que creo que es más importante que tus papás tengan trabajo y te lleven un sueldo a fin de mes a casa para que puedas comer, a que sepas que el azúcar es bueno o malo. O sea, si tengo que elegir, pienso mejor eso, o que un niño tenga un ambiente para estudiar bueno, ¿no? Y no tanto saber si el azúcar o el aceite de palma es mejor o peor. Si estás en una familia estructurada, al final todo se acabará encauzando. Harás ejercicio físico, etcétera, ¿no? O sea, es decir, es un compendio de todo. Pero que se ha armado muchísimo revuelo y que es muy difícil, o sea, y además es que a la gente que le ofende eso le va a ofender cualquier cosa. Si en vez de azúcar pusiese ultraprocesados, los ultraprocesados matan, ya le iba a parecer mal también. O sea, no sé, a lo mejor la única publicidad que creen que vale es la de las 5 frutitas al día ahí y poner 5 al día. Se creen que eso sirve para algo. ¿Para qué sirve eso? Porque si supuestamente lo de 5 al día, que es una campaña en España que se ha hecho durante mucho tiempo, que aludía a las verduras, a las hortalizas y a las frutas, no solo a las frutas, aunque todo el mundo nos hemos quedado con lo de la fruta, si eso supuestamente lo sabe todo el mundo y para ti ese es el fin, que lo sepa, porque aunque lo sepa, los papás, en vez de meterle al colegio una fruta al niño, si no es que hay una norma que prohíba que se lleve o alimentos ultraprocesados al colegio, ¿por qué los papás le meten la bolsita con galletas? Porque no saben que es malo y porque no lo quieren saber, así de simple. Porque a los niños le meten las galletas y ellos se han desayunado otras galletas en el desayuno. Y por supuesto que mola mucho más desayunarse unas galletas chiquilín, bueno, a chiquilín aún, que no tendrán ni mucha publicidad comparada con las que hay hoy en día, que desayunarse un porris de avena. ¿Eso a qué sabe? Como me han dicho a mí, prefiero no merendar que merendar una fruta. Eso es porque la persona tiene conciencia de que lo que quiere es comer por capricho, por hedonismo, no por nutrirse. Y claro, a lo mejor pensar que solo está justificado comer para nutrirse es un extremo. Sí, pero es que hoy vivimos en el otro extremo. Si no, no existiría el sobrepeso y la obesidad en el mundo. Si la gente comiese comida con un sabor medio, que no fuese muy potente cuando tiene hambre, poca gente estaría en una situación de sobrepeso y obesidad, y los que lo estuviesen seguro que tendrían una disfunción que podría ser perfectamente estudiada. Pero es que hoy en día tiene esa parte social, de que mola comer por comer y en grandes cantidades. Y al fin y al cabo es lo que se está justificando, porque nadie va a llegar a una situación de obesidad por tomarse una vez un croissant cuando fue de viaje a París. Es por hacerlo de forma reiterada en el tiempo, ¿no? Después, también está el tema de la subida de impuestos, no sé si se llaman impuestos piruvianos o algo así, que tienen, pues como extra, ¿no? Los alimentos ultraprocesados, que creo que en España, por lo menos ahora, era para las bebidas azucaradas. Y que en España no sé hasta qué punto están implantadas. Vamos, yo no he mirado pues encuestas de consumo, pero sí que es cierto que me sorprende cuando voy a los supermercados ver lo que la gente mete en sus carritos, ¿no? Yo cuando tenía 18 años, ese verano me fui a Irlanda un mes y me sorprendió ver que allí ya estaba en ese momento de que no comían con agua, que comían pues echándole polvitos al agua para que tuviesen sabores y tal, ¿no? Y claro, me parece como la decadencia eso, ¿no? Pero, para que veáis cómo es la gente, hace unos meses, el verano del año pasado, sí, creo que fue a principios de este verano, no me acuerdo bien, la verdad, pero sé que si no fue este verano fue el anterior. Una persona de mi entorno me habló de estos polvitos que hay, que son fit, por decirlo de alguna manera, que antes era la marca Bolero y ahora creo que hay otras. Bueno, pues me hablaron de eso y tal. Bueno, a la típica persona de tu entorno que ya le has dicho 50 veces que no es cambiar el azúcar por edulcorantes tal, es que si tienes hambre comas comida. Pero bueno, le entra por un oído y le sale por el otro, porque esa persona lo que quiere es comer sus caprichitos, ¿no? Entonces tú le estás intentando explicar y las consecuencias para la salud y tal, pero da igual, esa persona quiere dos cosas: estar delgada y comiendo caprichitos, ¿no? Por eso con esa disonancia cognitiva, pues al final siempre está en un bucle de malestar constante. Bueno, pues esta persona me llegó a decir
que esos polvitos le parecían muy bien porque así su hijo iba a beber más y no lo iba a tener que estar persiguiendo con el agua. Claro, es que tú no tienes que perseguir a nadie con el agua, porque cualquier ser vivo, cuando tiene sed, pues ya va a beber. Pero si tú le acostumbras a beber cosas porque saben a tarta de no sé cuántos, pues ya le empiezas a adulterar el paladar, el cerebro, por supuesto, todo. Entonces es algo de conciencia, de que cada uno tiene su conciencia sobre diversos temas. Y en este sentido, pues mola eso, decir, pues los polvitos, no bebo agua con sabor a galleta de dinosaurio, ¡ay, cómo mola! Los helados, antes había helado de chocolate, vainilla, tal, ahora vas y hay helados de la mayor guarrería que hay en el universo. Y cada vez más recargados, un gofre con helado, con lacasitos, con no sé qué. O sea, es algo social que si tú no eres consciente de que eso es pues una especie de degeneración ya de nuestros hábitos, pues puedes caer en ello, ¿no? Pero eso exige pues un análisis y un distanciamiento del comportamiento de la masa. Entonces, eso es algo que no todo el mundo va a querer hacer. ¿Lo del azúcar va a servir para algo? Sé perfectamente los problemas que tiene, porque hay gente que desde hace años ya llevamos diciendo el tema del azúcar. Por ejemplo, pues que una persona vaya al súper, se compre un yogur y obviamente un yogur natural, aunque sus únicos ingredientes sean la leche y las bacterias que vayan a fermentar esa leche, algo de azúcar tiene, porque la leche en su propia composición tiene azúcares. Claro, entonces la gente te va a decir, y entonces yogur no puedo tomar, porque tiene azúcares. Y tú le dirás, no, pero no tienes que mirar la etiqueta nutricional, tienes que mirar los ingredientes. Si no lleva azúcar, pues perfecto, será igual que un plátano o un pepino, que algún azúcar tendrá. Pero es azúcar intrínseco que está en ese alimento, no es que se lo haya añadido nadie. Y después está eso, que no es azúcar, que es jarabe de glucosa invertido, que son 1000 nombres más. Al final, o sea, que es comer comida, ¿no? Un poco como diría Carlos Ríos, real fooding, pero yo lo acotaría incluso un poco más. Vas a desayunar, comer, cenar, un plato con comida normal, con tus verduras, tus fuentes proteicas, tu fuente de energía si la necesitas, un aguacate, arroz o lo que sea. Y si entre horas tienes hambre, pues te vas a comer o una fruta o unos frutos secos o un yogur natural o una onza de chocolate puro o alguna de esas variantes juntas. Pues un yogur con una fruta. Es lo que hay. ¿No tienes hambre para eso? Pues ya está. Ni repostería comprada, ni repostería hecha por ti con polvitos mágicos de ningún tipo. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no va a querer pasar por ese aro. Porque te dice, y a mí me lo han dicho muchas veces, a mí no me merece la pena vivir así. Entonces eso demuestra dos cosas. Que por un lado, la gente tiene muy pocos disfrutes más allá de eso, porque si me decís, es que son disfrutones a tope. No son disfrutones a tope. Es que es la típica situación de estar en una casa en la que no hay comunicación en una familia, no hay temas de debate, más allá de criticar al vecino de enfrente, telebasura, que te vaya durmiendo el cerebro cada vez más y ya ni te apetece usarlo, pierdes el hábito de la lectura, inquietudes, pues yo qué sé, pues una persona puede llevar años trabajando en una empresa, pero se puede apuntar a clases de meditación o aprender japonés o hacer origami, no sé, lo que sea. Pero como hay ese vacío, pues ese vacío existencial se llena con comida palatable que estimula el circuito de recompensa simplemente con meterte una cosa en la boca. Yo creo que el problema básico viene de ahí. A mí me parece bien que tú, de forma responsable, con prudencia, por consecuencias anticipadas, en algunas ocasiones comas alimentos en los que el sabor del alimento, la experiencia, tenga un peso más o menos fuerte. Sí, pero tienes que tener más cosas en la vida que te hagan feliz. Tu único hedonismo no puede ser la comida, tiene que ser algo más. Y de hecho, comer sano, sabiendo que te estás cuidando, también forma parte de la felicidad. Lo que pasa de una forma más madura, de una persona que no es como un niño de 5 años que ve solo lo que le hace feliz justo en este momento. Entonces ahí pues hay que hacer pues casi un lavado de cerebro integral de lo que la gente entiende por comer, ¿no? Dependiendo del nivel que tenga cada uno. Otra cosa que yo he dicho muchas veces también, que digo, mira, es que tú no pienses, ¿qué tiene esto de malo? Piensa, ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué me voy a comer esto? ¿Qué me aporta? Que no me gusta caer en ese nutricionismo, pero es que cuando ya ves que una persona
no está receptiva a entender comer comida y empieza a rebuscar movidas. O sea, yo, por ejemplo, cuando veo personas, y esto es muy típico femenino, por ejemplo, ay, mira que estoy repitiendo la palabra por ejemplo, bueno, que de comer quieren comer poco, en plan, pues mi platito con medio filete de pollo, un tomate y ya está. Pero después a media tarde, un sándwich de pancins con no sé cuántos. El fit cake no sé cuántos. Es decir, la mayor parte de la gente no quiere comer comida. Lo que quiere es comer caprichitos divertidos para que el momento de comer sea, pues eso, infantil, como un niño que se coge el huevo Kinder, no tanto por el chocolate, sino como por la experiencia que es el huevo Kinder. Entonces, la comida no tiene que ser tan importante, es una cosa más del día a día. No está para nada mal disfrutarla, pero cuando su propio disfrute te llega a causar un daño físico y mental, porque la inflamación no está solo en el organismo, también afecta al cerebro, pues por supuesto que yo creo que todo el mundo se merecería por lo menos saber que eso es posible. Y después cada uno decidir. Porque ya os lo digo, o sea, hay cosas tan obvias como que cuando una persona tiene un exceso de peso, y eso se ve en los niños, yo el fin de semana, ya lo dije muchas veces, intento pasear más, porque como entre semana ahora mismo estoy durmiendo muy poco y no tengo tiempo ni para dar los 10.000 pasos ni los 5.000 muchos días, pues intento el fin de semana si puedo pasear más, que me dé el sol, etc. Y pasaba por un parque y os juro que si había 10 niños, 8 tenían un porcentaje de grasa que no era normal para esas edades. Y con barriga además, o sea, grasa en la zona central del cuerpo. Y tú dices, ¿pero esto por qué pasa? ¿Cómo estamos llegando a este punto? O sea, es una cosa que se está extendiendo realmente. Y ves al lado los padres en la cafetería, pues a las 7 de la tarde, tomándose cañas, patatas fritas, etc. Es algo cultural, es algo, pues eso, de valores, de, chico, ¿qué puedo hacer? No sé, a las 7 de la tarde. Igual, pues estoy con mis hijos. No es el momento ideal para que me vean consumir alcohol a las 7 de la tarde. A lo mejor es mejor hacer otra cosa juntos y dar un paseo, a recoger hojitas. No sé, yo cuando era pequeña hacía muchísimas cosas con mis padres. Pues mi padre me llevaba al campo, recogía insectos, yo qué sé, pues teníamos los típicos juegos de hacer manualidades, pintar figuritas, ir a algún sitio a lo mejor de la ciudad que te quedaba lejos y normalmente no podías ir. Incluso me acuerdo que pasear por determinadas zonas y entrar en una tienda de frutos secos y que comprase pues unos pistachos que en mi día a día no solía comer, pues era una cosa especial, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer un cambio de verdad a diferentes niveles, ¿no? Y que al final, pues bueno, basar nuestra felicidad en comida es igual de absurdo que una persona base su felicidad en que se enmarquen los abdominales. Y yo creo que eso demuestra que hay una carencia en otros ámbitos de la vida, ¿no? Y eso es lo que no creo que el Ministerio de Consumo pueda llegar a solucionar. Y como digo, cuando hablamos ya de esferas sociales que tienen un nivel socioeconómico bajo, es que realmente ya no serían campañas de ese tipo las que harían falta, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no sé ni siquiera si se van a notar mucho porque se va a traducir seguramente en muy pocos céntimos y son alimentos que no creo que llegue ahora directamente a todos los ultraprocesados, ¿no? Aunque, por ejemplo, la campaña del tabaco en España yo creo que ha funcionado bastante bien. O sea, o la ley antitabaco, o como se haya llamado eso a nivel oficial, que lo desconozco, yo creo que sí es un éxito. Y al final, yo creo que la mayor parte de la gente que deja de fumar no lo hace tanto porque sea caro o porque sepa que es malsano, sino por algo que influye mucho, que es sentirte socialmente como un apestado. Es decir, para tener que fumar, salir de un sitio, ¿no? O estar en un aeropuerto y estar ahí, como estaban antes esos sitios que eran como una especie de, ¿no?, de espacio cerrado dentro del aeropuerto. Eso creo que es una de las cosas que más influye. Y que ya después parece que te empiezas a dar cuenta, o cómo huele aquí, lleno de humo de tabaco, cómo huele fuera, por respirar, que esas cosas influyen mucho. Por eso lo que se haga a nivel social estará bien. ¿Qué lo hacen para recaudar? No lo sé, o sea, no sé cómo van, no sé si esas campañas tienen que salir del Ministerio de Consumo en vez del de Salud. Es que no lo sé, me da igual. Mira, para mí sería casi la opinión de los que cualquier cosa que hagan me parece que
pues ya es un paso. ¿Que no es la medida más eficaz? Pues posiblemente no, pero es que como a mí tampoco se me ocurre una forma eficaz, no voy a criticar lo que hace el Ministerio de Consumo cuando a mí no se me ocurre ninguna. Porque creo que intentar cambiar eso en algunas personas es como darte cabezazos contra una pared. Entonces, pues mira, por lo menos ha ocupado bastante espacio, ¿no? Por supuesto que hay que analizar si esas campañas tienen impacto porque cuestan dinero y hay que justificar ese gasto de alguna forma. Pero quería poner este ejemplo y se me estaba olvidando. Yo tuve en una asignatura de nutrición comunitaria un profesor que, aparte de ser de profesión nutricionista y enfermero, había hecho la oposición y él trabajaba en un departamento de salud pública. Y básicamente yo a veces no sabía cómo tenía el tío fuerza para dar la clase. Porque su experiencia profesional, que nos contaba muchas veces, ¿no?, en ese puesto de funcionario, era que a los políticos lo que le importaba es lo que le diese votos. Ni salud de la gente ni nada. O sea, lo que vaya a hacer que la gente me vote. Y claro, ¿qué es lo que hace que la gente te vote? La salud es lo que hace que la gente te vote. Lo que quieren intentar vender la gente que dice, ay, es que estigmatizáis, pobre gente, que no se cuida porque está deprimida en su casa. Perdona, no. O sea, es que la gente es la primera que se monta una fiesta cuando hay algo malsano que comer, en vez de cuando hay algo que significa cuidarse. Es así, o sea, generalmente es así. Y me acuerdo que él decía que muchas veces pues organizaba talleres, por ejemplo, para enseñar a los padres a hacer un menú saludable, para que complementasen el menú del cole. Y dice, nada, si hacías un taller, se apuntaban 15 y venían 3, que eran los que ya sabían hacer menú saludable de sobra, la típica persona que ya sabe de sobra sobre nutrición. O sea, yo creo que en una clase media lo que hay es esto. Posiblemente si te vas a una clase social más baja ya pues haya dificultades de recursos económicos, de gente que no haya tenido ningún tipo de acceso a educación, que casi no sepa ni leer, y ahí es lo que digo, que las medidas creo que deben de ser otras. Pero dar por hecho que pobre gente, mira, ahora le habéis metido el el miedo en el cuerpo con el azúcar y va a estar en su casa pues dándose atracones de la ansiedad que le habéis creado. O no sé, he escuchado otras maravillas del tipo de que se acaban consumiendo cosas que son peores que el azúcar. ¿Peores para quién? Una cosa es que los polialcoholes te sienten mal y no los puedas tomar, y otra, o que tú digas, mira, pues yo no quiero tomar, yo qué sé, aspartamo. Pues vale, no lo tomes. Yo he hecho trabajos de riesgos químicos y no he encontrado evidencia para poder decir que tengan que prohibir ese tipo de aditivos. Otra cosa es que tú quieras no tomarlo por tu seguridad y porque creas que las medidas de seguridad que se toman a nivel europeo no son suficientes. Pero eso está medido realmente. El tema será como con el azúcar, no abusar. ¿Qué pasa? Que la gente que está ahora mismo, todo el mundo sí que es experto para saber el impacto en la salud de 10 gramos de azúcar versus no sé cuántos de aspartamo. No creo. ¿No? Es siempre lo mismo, o sea, intentar sacar el mal de donde no lo hay, casi, para decir pobrecita la gente que hace las cosas inconscientemente. Es un sistema que se retroalimenta. Los políticos son una extensión de la sociedad de cada país, está claro. O sea, no es algo que venga de la nada, ¿no? Entonces, ahora empezaremos a ver gente que se compra palmeritas de chocolate sin azúcar. Sí, pero es que escuchar a gente decir, mira, no es el azúcar, es la palmerita. Si tienes hambre, cómete una manzana. Os aseguro que mucha gente este mensaje no le interesa escucharlo. Por eso, si tú haces un canal de YouTube de imitar comida basura con alimentos fitness o con dátiles en vez de con azúcar, tienes millones de seguidores. Porque la gente, repito, el fin no es la salud. El fin de la mayor parte de personas, la motivación es seguir comiendo mierda y estar delgado. Eso es lo que le importa a la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado también es la persona que te tiene que inocular las ganas de cuidar tu propia salud. Hasta ese punto, no lo sé, ¿no? Entonces, bueno,
En ese sentido es en el que yo, pues la verdad, lo del tema del azúcar, veo luces y sombras, por decirlo de alguna manera, que es muy fácil criticar, pero que es difícil hacer una campaña de impacto, que por lo menos de esta se ha hablado bastante. ¿Que se vaya a conseguir algo con ella? Lo dudo mucho, pero es que yo dudo mucho que se vaya a conseguir algo con cualquier cosa, porque es algo que está ya dentro, demasiado dentro de la forma de ser de mucha gente y que se sigue extendiendo cada día más. Y ahora voy a hablar de... A ver si puedo girar la pantalla. Ay. A ver, por Dios, di que sí. Voy a leerlo tal cual, como hago siempre, pero parándome porque es un poco largo, ¿eh? Dada tu experiencia personal con el tema de los problemas de reacción con la comida, ¿crees que es posible que una persona se recupere por completo de algún tipo de estos trastornos? Bueno, en tu caso es obvio que sí lo has logrado, pero ¿de qué crees que depende? ¿Del carácter de la propia persona? ¿De contar con una buena ayuda psicológica? ¿Que esté arropada por un grupo de personas que la quieran y ayuden? Bueno, hasta aquí lo que yo creo es que no me gustan las etiquetas de trastorno de la conducta alimentaria. No quiero decir que no entienda que existan, porque entiendo que exista un manual diagnóstico como el DSM-5, pero un poco lo que os decía antes de la obesidad. Esto no es en plan, si este tejido mide esto, si esta célula hace esto, si tiene estos marcadores bioquímicos. Es algo que no se puede medir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que al final no solo la conducta de esa persona, sino que realmente las consecuencias que tenga en su vida sean X o Y, o mejores o peores. Porque creo que nadie, yo no creo en ese paternalismo, le tenga que decir a otra persona cómo vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que tu reacción con la comida, a lo mejor sí podría ponerse un límite de en el momento que atente contra tu salud, es que tienes un trastorno de conducta alimentaria. Lo que pasa que, por ejemplo, ya veis que si atenta por defecto, sí hay mucha gente que lo defiende, pero por otro lado hay muchas personas diciendo, incluso profesionales de la salud, que el hecho de que tengas un porcentaje de grasa elevado y que tengas una conducta que tú eliges tener e incluso pues haces ostentación de ello, pues que no pasa nada. Entonces, vamos a tener vamos a poner ese límite, sí o no. Porque si lo ponemos, espero que sea por las dos partes, ¿no? Es decir, que tú no puedes decir que una persona tiene un patrón de la conducta alimentaria restrictiva. Solo podrías ayudarla o querer ayudarla si ella te manifiesta que con ese patrón de conducta alimentaria está experimentando algún tipo de sufrimiento. Si no, la dejas. O sea, igual que la típica persona de, pues yo soy así, no es porque coma mal ni porque no haga ejercicio, soy así. Y tú dices, claro, es que no comes mal o que no comes adecuado a tus necesidades lo dices tú. Pero bueno, supuestamente habría que dejarla y que viva en su mundo de yo soy así, no por lo que yo hago, sino porque he nacido así. Bueno, pues el tema es que dentro de los trastornos de la conducta alimentaria hay tal variedad que es imposible hablar de todos. Pero un problema de relación con la comida, que suele tener otras cosas detrás, que no llegue a ser, pues eso, estar ingresada en un hospital porque por tu bajo peso tu vida corre peligro o por la cantidad de veces que vomitas al día, pues yo creo que sí se puede salir perfectamente, porque al final lo veo como un aprendizaje más. Igual que hay mucha gente que, yo que sé, pues que de pequeño comía fatal porque es lo que le enseñaron en su casa y después aprendió a comer bien. O sea, habría que ver cómo va evolucionando la personalidad. Por ejemplo, con la comida es lo que yo siempre digo. Casi siempre suele estar asociado a una imagen corporal. Si una persona para estar bien en su cuerpo tiene que tener un peso que pone en peligro su salud, por defecto en este caso, por ejemplo, pues ya ahí tú ves que el problema es ese, no es lo que haga con la comida. El problema es partir del razonamiento de que para mí es más importante estar delgada que estar viva, que sería el extremo de lo que sería una anorexia o un patrón muy restrictivo de alimentación, ¿no? O una persona que pese 200 kilos y te diga, pues yo estoy bien, no sé por qué dicen que me afecta y no puede ni comprar ropa en ningún sitio. Pero bueno, hará una campaña para que pongan una talla 200 en algún sitio.
te dirá, me rozan las piernas, pues que inventen una crema para mí, ¿no? Ya os digo que la sociedad te puede impulsar a mejorar o hundirte, depende de cómo queramos hacer esa, entre comillas, presión de grupo. Pero en el caso de por defecto, que sea muy claro, pues ahí habría que ver, oye, ¿qué le pasa a una persona para que esté delgada? Está por encima de todo. Porque aquí hay muchos matices. Yo nunca estoy hablando de tener un cuerpo de revista, estoy hablando del normopeso, que el normopeso tiene un rango súper amplio. No es pensar X o usar X talla, es estar en un peso que te sea fácil de mantener, que no vivas con hambre permanente, no sé, o sea, que te aporte calidad de vida, que sume. Entonces yo creo que realmente los trastornos con la comida tienen que ver con otras cosas. Si, por ejemplo, es una persona que tiene esa obsesión con un cuerpo delgado, pues porque es muy insegura, porque está llamando la atención porque en su casa no le hacen caso, yo qué sé, pues porque yo conozco casos que no es que me lo hayan dicho, pero yo creo que hay gente que tiene una vida tan vacía que lo único que le queda es estar delgada y ponerse ropa de moda, ¿no? Más o menos. Entonces, entiendo que cada circunstancia es distinta y que habrá que ver, o incluso si esa inhibición respecto a la alimentación va de la mano de una inhibición de otras cosas hasta el punto de que yo no tengo ganas de vivir y que sea una especie de no comer más similar al de un anciano cuando está en las últimas etapas de su vida y ya ni siquiera se esfuerza por comer y demás, ¿no? Entonces, habría que ver el caso. Pero yo creo que sí se puede superar si la persona tiene voluntad de curarse. Creo que aquí, bueno, de curarse, es que si no lo consideras una enfermedad, que es lo que me pasa a mí, no sería un trastorno o una enfermedad, sería como un desajuste que tú puedes trabajar con él si tu fin es el bienestar en tu vida, ¿no? Ser feliz, por decirlo de alguna manera. La primera pregunta creo que era de si creo que depende del carácter de la propia persona. Bueno, la personalidad en sí misma yo creo que sí determina o condiciona mucho este tipo de cosas. Obviamente, pues no es lo mismo alguien muy extravertido que alguien muy introvertido, no es lo mismo una persona muy racional que una persona muy neurótica. Cada persona es distinta y eso va a afectar a que esté más predispuesta a un problema u otro, por ejemplo, ¿no? En el tema, claramente, de el exceso de peso, pues bueno, lo que digo, una persona que interpreta normal, media tarde, me apetece comer algo, ni siquiera tengo hambre, pero bueno, chica, la vida está para disfrutar, pues a lo mejor sea una persona más extravertida, una persona que actúa más por impulsos, que no piensa en las consecuencias de las cosas que hace. Una persona a lo mejor muy inhibida, pues es alguien totalmente en el polo opuesto, que no le gusta mucho la vida social, mucha gente que esté inhibida con la alimentación. Una de las cosas que lleva peor es comer con gente, precisamente. También creo que incluso temas relacionados con la sexualidad pueden tener que ver. O sea que creo que sí, la personalidad afecta, pero que la personalidad es como la microbiota y como los genes, que es una cosa que tú tienes de base, pero no quiere decir que no puedas trabajarlo. Al fin y al cabo, la gente va a un psicólogo, en parte, pues mira, el psicólogo le ayuda partiendo de lo que tiene a cómo puede trabajarlo. Y yo creo que, obviamente, no estamos determinados, que la personalidad influye, pero que lo que más influye en la vida es la voluntad de hacer las cosas. Y cuando no hay voluntad no se puede hacer nada. Hay mucha gente que padece enfermedades y que no se quiere curar porque incluso esa enfermedad forma parte de su identidad como individuo. Entonces, eso va a tener mucho que ver, la personalidad y la voluntad de curarse sobre todo. Después creo que decía algo sobre contar con una buena ayuda psicológica. Bueno, como nunca he tenido buena ayuda psicológica, yo en mi caso, por ejemplo, lo que puedo decir es que me pasa con la ayuda psicológica para los trastornos de la conducta alimentaria, lo que ahora se viene llamando psiconutrición y tal, me pasa un poco como con muchos profesionales de la medicina en general, que creo, por desgracia, lo voy a decir así, pero es que es lo que pienso, que hay muchos que hacen más mal que bien, e incluso el sistema sanitario. Por ejemplo, yo he visto casos de personas que incluso tienen un psicólogo con el que hay feeling, que les funciona,
pero pues por el sistema de seguridad social solo pueden ir al psicólogo una vez cada no sé cuánto tiempo. Y eso no sirve para nada. Entonces, por un lado, está el sistema que va a afectar, porque si no te puedes permitir económicamente ese gasto, que es muy excesivo, pues, y en un gobierno como el de España, hiperprogre, pero oye, que le quiere cascar el IVA también a los profesionales sanitarios, eso por supuesto que sí, el sistema ya va a afectar a nivel sanitario y después que cuesta mucho encontrar un profesional con el que tú sientas que hay ese feeling para poder trabajar juntos y la gente se cansa y llega a un punto que ya dice, pues es que no tengo fuerzas, es que ya es perder el tiempo. Eso al final también es un aprendizaje, ir a un psicólogo y sentir que no te ayuda, que no te comprende, que tal. Digo psicólogo, pero podría ser cualquier profesional de la salud, ¿no? Entonces, me parece muy difícil. O sea, todo lo que me digáis que sea depender de que yo encuentre a otra persona que me vaya a ayudar en algo, voy a ser pesimista con eso. Porque creo que no es fácil encontrar un buen profesional. No digo que no los haya, pero eso, creo que es difícil. Y sobre todo hoy en día, pues que existe esta tendencia, ¿no? Pues lo que os he dicho muchas veces, cuando alguien dice dietista integrativo y cosas así, es que cualquier dietista es integrativo si es un buen profesional. Cualquier dietista va a tener en cuenta al individuo como un ser biopsicosocial. Es que no hay otra forma de entenderlo. Y esa forma de hacer activismo y ponerte etiquetitas para atraer a determinados colectivos, para mí resta a lo que es en sí mismo una ciencia que se desarrolle en la práctica clínica de forma ética. Entonces, todas esas cosas me quitan un poco la esperanza, ya os lo digo. O sea, como si a ti cuando viene una persona que parece sobrepeso, solo fuese a pensar calorías que entran más que calorías que salen. Habrá gente así, sobre todo gente de otras generaciones, supongo, pero no es la mayoría. Es que el propio dietista sabe que cuando su estado de ánimo cambia, sus apetencias cambian también. Pero ya os digo que me parece tal y como está montada la cosa, difícil. Pues los contactos que he tenido, ¿no? Con pacientes que aparte de venir a mí por el tema de la dieta o de la dietética, que vayan a un psicólogo. Y por ejemplo que veo que hay psicólogos, que no digo que sean todos, pero que no entiendan lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, que siguen en ese paleolítico de pues si te das atracones con esto, tienes que tener eso en tu casa, hay que comer 5 veces al día. Y lo sigo viendo incluso con gente que admiro profesionalmente. Por favor, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo eso? Por eso los mensajes reduccionistas hacen daño, porque no es comer 5 veces o comer 3 veces. Yo cuando tengo una persona que me viene a decir que quiere hacer ayunos, por ejemplo, y yo creo que no le conviene, no le digo no. Le digo, mira, te voy a explicar por qué creo que te iría mejor comer más veces al día. Pero ahora decides tú. Y hagas lo que hagas, probamos y según lo que pase vamos cambiando. Pero yo desde el minuto 1 intento que la persona se responsabilice de lo que va a hacer y que vea que las decisiones que toma tienen consecuencias. Porque también cuando esa persona toma una decisión correcta, va a tener la percepción de que es debido a que soy capaz de solucionar mis problemas. Eso cambia muchísimo la perspectiva de las cosas. Que una persona que siente que cada vez que toma una decisión es para cagarle y hacerse daño. Entonces creo que es importante estudiar, es importante tener experiencia. Es súper importante, muchas veces cuando veo dietista antidieta, es súper importante tú mismo haber experimentado las cosas. No es lo mismo decirle a una persona, haz un ayuno 24 horas, que tú haberlo hecho. O que tú haber ido a un restaurante e intentar comer sano vegetariano. O tú estar en una comida familiar y que te presionen para comer algo que no quieres. O sea, es importante experienciar las cosas, para mí, por lo menos. Porque eso también te ayuda a ponerte en la piel de otra persona. Y aún así hay mentes que son súper complejas. O sea, creo que el tratamiento psicológico es importante, pero que incluso el tratamiento psicológico necesita de un sustento biológico. Es decir, que si una persona... voy a poner el ejemplo más claro, porque esto es una conexión inmediata. Si yo me siento mal, si me siento cansada porque no duermo, si me siento con la barriga hinchada porque estoy picoteando cada 2x3 y tal, va a hacer que me apetezca cuidarme, ¿no? Va a hacer que mi cerebro busque alguna cosilla, alguna forma de
intentar encontrarse mejor de forma inmediata. Y yo, porque tengo un poco ya eso bien aprendido, y es casi para mí una ley incorrompible, y yo aunque me encuentre mal, yo hago mi yoga, me doy mi ducha, me doy mi crema, me intento hablar bien a mí misma, intento aportarle algo bueno a los demás. Digo, cuanto peor te sientas, más importante es tratarte bien, sin llegar a extremos. Esto no quiere decir que yo no disfrute la vida y que en un momento dado me dé un capricho, pero todo lo contrario, cuando me doy un capricho es cuando estoy en conciencia plena para disfrutarlo. No es cuando estoy mal para compensar ese malestar, no. ¿Qué necesita mi cuerpo? Descanso, movimiento, ¿qué necesita, no? Entonces, el tema, ya se me fue la pinza con esto, es que, bueno, lo que os decía, que es difícil encontrar una buena ayuda psicológica desde mi punto de vista, que eso no quiere decir que no exista. Y por eso yo también creo que mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero no soy nada pro corporativismo. Es decir, yo no voy a defender a los dietistas por encima de todo, ni a los médicos por encima de todo. Yo creo que a mí lo que me gusta es ayudar a la gente, y si una persona mejora su relación con la comida, con un health coach o con lo que sea, pues joder, que lo haga. Es que yo lo que quiero es que esté bien, no que esté bien por ir a un profesional titulado. Y la que me tengo que esforzar en ser buena profesional y tener herramientas soy yo. Entonces, cada uno que esté bien como le vaya bien, o sea, que coja las herramientas que necesite, ¿no? Me dices que esté arropada por un grupo de personas que la quieran y ayuden. A ver, me parece súper importante que tengas un ambiente desde pequeñito que sientas que estás arropado, sobre todo de pequeño, y que la gente te quiere y te ayuda, sobre todo eso, en las primeras etapas de la vida. Y creo que no sentir eso es algo que tiene consecuencias, que sentirte inseguro en tu primera infancia es algo que suele tener una correlación con determinadas conductas a posteriori, ¿no? Todo, incluso pues un control excesivo. Hay muchas personas que a mí me han referido que sus padres controlaban tanto lo que hacía que a lo mejor cuando se quedaba solo, pues esa persona se daba atracones de comida, ¿no? Pues puede ser porque ese control tan grande les genera una ansiedad o lo que sea. Entonces, eso me parece súper importante. Que ese ambiente nos influye mucho, no solo lo que nos enseñan con palabras y lo que nos explican, sino todo lo que vivimos, lo que vemos, lo que sentimos, también son cosas que aprende nuestro cerebro, ¿no? Por eso me parece súper importante hacer cosas para sentirnos bien con todo nuestro ser, es decir, no solo que tú cognitivamente creas que algo está bien, sino que tú sientas que lo que estás haciendo está bien, que te genere esa sensación de bienestar, ¿no? Y los ambientes son súper importantes. Lo que pasa que, claro, es muy difícil entender un trastorno de conducta alimentaria. Yo, por mi experiencia personal, cuando sufrí los atracones, que ya lo he contado 50.000 veces, ni siquiera era capaz de contarle a mi entorno lo que me pasaba y no era algo tan conocido y sentía que la gente no me entendía cuando se lo quería decir. Pero creo que mi ambiente me ha ayudado, no en el aspecto más de película que puede cualquiera imaginar, como venga, que yo te voy, que te pago un psicólogo, no, sino haciendo tangibles oportunidades para que yo estuviese mejor. Por ejemplo, pues mi abuela, que ya sabéis que la admiro muchísimo y que para mí ha sido súper importante, nunca se rindió en que yo volviese a estudiar otra vez, ¿no? Y para mí fue algo súper importante, ¿no? Aparte de la carga que yo tenía por haber dejado medicina y fisioterapia y de un día para otro ver que era incapaz de concentrarme en el estudio cuando siempre me había encantado estudiar y aprender cosas nuevas, pues el hecho de que mi abuela pues fuese a diferentes centros, mira, y este curso, puedes hacer esta FP, que me lo pusiese en bandeja, eso sí me ayudó. Además era una cosa muy buena porque era decirme, mira, puedes estudiar esto, pero no es que ella lo va a estudiar por mí, sino que me está dando la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y me acuerdo que, por ejemplo, me dio esos papeles de la formación profesional superior de dietética y que me dijo, pues si lo estudias ese año, pues puedes venir a comer a mi casa, ¿no? Yo vivía en mi casa con mi padre, pero ese año que estudié dietética, esos 2 años, durante mucho tiempo, yo iba a comer a casa de mi abuela.
como en una FP sueles entrar a las 8 de la mañana y salir pues a las 2 y pico, pues claro, ya era como que se me juntaba mucho para la hora de comer y tal, entonces ya me decía, pues vienes aquí, comemos juntas y tal. Eso me ayudó mucho. Y también, por ejemplo, que mi abuela es una persona que valora mucho también el conocimiento. Entonces, a mi abuela, aunque ella es de historia del arte, le puedes hablar de lo que quieras, no, perdón, de geografía e historia, le puedes hablar de lo que quieras, que le encanta hablar, conocer, es una persona súper curiosa. Entonces, para mí, eso sí que es una cosa determinante. Si la gente no ve las causas distales de lo que a una persona le está pasando, por ejemplo, en mi caso, que yo me sentía mal conmigo misma, fracasada, por no poder estudiar, por no poder desarrollarme como persona, y se queda solo en lo de la comida, pues igual en vez de ayudarte te dificulta más el tema, ¿no? Eso también es algo que creo que a veces pasa, ¿no? Entonces sí creo que es importante sentirte arropado, pero es un poco como lo que dije de la campaña, que es que no veo la forma en la que se puede hacer bien, porque de hecho esto es como estar en la boca del lobo. Muchas personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria o que lo sufren, o muchas personas que sufren sobrepeso o obesidad, viene de su propia casa el problema. Entonces, a veces incluso eso es lo que hace que se tome la decisión de que una persona se tenga que internar, sacarla del ambiente que le está haciendo daño. Pero esto hasta cuándo es sostenible, sobre todo si estamos hablando de una persona joven que depende económicamente de su familia, ¿no? Y ya lo digo, o sea, es que me parece tan determinante el ambiente familiar y que la gente siga hablando de los anuncios de Amancio Ortega y tal, cuando tú estás 24 horas en tu casa, cuando tú te has sentido querido o no, cuando eras un niño indefenso y me vienen a hablar de un anuncio que has visto una vez, es que si te construyen en una personalidad y en un ambiente en el que tú tienes criterio, en el que tú tienes seguridad en tus pares, al final vas a tener herramientas para defenderte del entorno, si no, no. Por eso me parece muy importante eso, ¿no? Pero difícil de conseguir. Y que hay gente que le echa los cojones a la vida y por supuesto que admiro muchísimo a personas que vienen de situaciones familiares horrendas y eso les ha servido como estímulo para decir, yo voy a salir de aquí. Y esas son en las personas en las que yo me suelo fijar, no en las personas que se quedan autocompadeciéndose de todo, ¿no? A veces he visto vídeos de personas que o bien sufren o dicen que han sufrido este tipo de malas relaciones con la comida y las he escuchado decir que ocurre igual que con cualquier otra adicción fuerte, que por ejemplo, el que fue alcohólico en algún momento mejor que no beba ni medio sorbo de alcohol, porque puede volver a detonarse ese mecanismo y regresar la adicción. ¿Crees que sucede esto también con la comida? En mi caso no. Yo en mi caso me he dado atracones de libro. De hecho, sabéis que tengo un vídeo en el que yo leo el DSM-5, lo que describe como trastorno por atracón, y yo cumplo todos los requisitos uno a uno. O sea, sería un diagnóstico clarísimo en ese momento. Y yo en mi casa ahora mismo puedo confesaros todos los alimentos mierda que tengo que son míos. Pues tengo... No es un alimento basura, pero bueno, tengo crema de cacahuete, que es un alimento bastante palatable. Tengo unas galletas de mantequilla de Mercadona que me gustan mucho, que son las típicas galletitas así, que básicamente tienen harina, azúcar, mantequilla y no sé si algo más. Pero bueno, la típica galleta de mantequilla que está que flipas. Y yo, no muy frecuentemente, pero alguna vez, si me apetece de postre tomarme una infusión con una de esas galletitas, me la tomo. Y la puedo tener en casa perfectamente. Y después estar meses sin tenerla. Entonces, para mí, mi enfermedad, si lo queremos llamar así, fue como un mensajero que yo utilicé para mejorar como persona, no solo en el aspecto de la comida, sino en otros, para que mi mente evolucionase, ¿no? Entonces yo creo que la enfermedad es una oportunidad para mejorar, o esos pequeños escollos, si no queremos verlos como enfermedades. La comida como adicción es un poco difícil de catalogar, aunque sí creo que el trastorno por atracón puede que lo cambien de la parte de trastornos de la conducta alimentaria y paseos de atracones. Ya sabéis por qué, por lo de siempre, porque las drogas no son necesarias para la vida y para vivir es necesario comer. Y hay mucha gente que le toca mucho las pelotillas que, pues ya lo veis, que se pusieron así con el azucarillo disfrazado de cigarrillo. Imaginaos si dice adicción a la comida. Ya es otra palabra que no podéis decir. No podéis decir obesidad, no podéis decir sobrepeso, no podéis decir adicción a la comida, porque hay que tener cuidado, ¿no?
Entonces, a ver, yo creo que el tema es que esos circuitos de recompensa que tú dices sí que se dan también con la comida, ¿no? Y de hecho, yo ya os lo dije que era como una yonki, o sea, yo iba normal por la calle y de repente se me cruzaba el cable y entraba en una pastelería y me daba, o sea, me compraba un pastel para mí sola, o sea, una tarta entera, me escondía en mi casa, si estaba mi padre en casa, pensaba, ojalá que se pire, me daba un subidón cuando me daba a mí misma permiso que iba a darme un atracón, es decir, que yo lo viví literalmente como una droga. Es más, he consumido alguna droga y no ha llegado ni a la mitad el enganche que tengo con la comida, porque la comida es mucho más disponible. Si quieres consumir determinadas sustancias, pues tienes que estar dispuesto a meterte en determinados ambientes. Pero en cambio, para ir a un súper y llenarlo de mierda, pues es que eso está al alcance de cualquiera. E incluso la gente te aplaude, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema digno de estudio y me gustaría, ya os lo digo así, estudiarlo. Es decir, si puedo, cuando tenga tiempo, me gustaría hacer un estudio profundo de forma autodidacta de todo lo que haya publicado respecto a la adicción a la comida, respecto a las compulsiones o las conductas adictivas con los alimentos. Porque hay cosas que tengo claras, como por ejemplo lo que os decía el otro día de las creencias, pues obviamente si una persona cree y quiere creer que el mero hecho de que me apetezca una tostada con aceite pues ya es suficiente para tomármela, aunque no la necesite para vivir, pues obviamente con ese tipo de creencias acabar en un sobrepeso pues es algo que es lógico que acabe pasando. En cambio, el hecho de lo que me pasaba a mí, que era pues totalmente disociativo, como estar poseído, es algo distinto. O sea, eso no es por una creencia, es algo, un impulso casi incontrolable y sí que me gustaría estudiarlo. Pero por lo menos en mi caso no es como un alcohólico. Lo que pasa que creo que tu mente tiene que ir cambiando poco a poco y vas pasando por diferentes fases. Pues que cada vez te das menos atracones, pues arriesgas menos, yo qué sé, pues al principio me ponía mi chándal y me iba a comprar comida, después pues comía cositas que tenía por casa, al final incluso alimentos sanos no muy palatables, como que la cosa se va pagando poco a poco. Y ya al final, pues dedicas tu tiempo a intentar sentirte bien y en vez de sentirte mal, y cuando te sientes mal, ya has aprendido que la comida de esa forma solo te da problemas, entonces ya se te quitan las ganas de hacerlo. Por eso yo creo que tengo una sensibilidad superior, porque quien más y quien menos, sin estar enfermo ni tener un trastorno de ningún tipo, tiende a comer emocionalmente, ¿no? Y claro, después a veces nos sentimos como gilipollas, porque decimos, mira, pues ese día llegué a casa y me pedí al chino simplemente porque había dado un choque con un coche y me puse nerviosa, y mira, es que no pasó nada, se arregló todo y tal. Entonces, esa gestión emocional, que hay gente que la tiene de serie, pues hay otras personas que no. Y que recurrir a la comida, pues es algo fácil porque está muy disponible. Pero no creo que sea como el tema del alcohólico. Tampoco es que yo conozca cómo es el tratamiento de alcohólicos, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, a mí que me gusta el alcohol y me gusta, o sea, el alcohol, me gusta tomarme una copa de vino tinto de vez en cuando en una comida, de hecho, alcohol en plan un gin tonic y tal, no, o sea, cubatas, quiero decir, no bebo, ni me gustan, ni cerveza, lo único que bebo es una copa de vino tinto de vez en cuando. Cuando tú tienes una vida plena y te sientes bien con lo que tú haces por dirigir tu vida hacia donde quieres que vaya, es que tampoco te molaría estar un día tirado en cama de resaca o con malestar. Es decir, tú ya no te autodestruyes. Entonces creo que con la comida es igual, que la persona que tenga ese tipo de conducta, pues es que parte de que su propia vida, su propio autoconcepto está mal. Entonces por eso lo autodestruye. Si se sintiese bien esa persona consigo misma, pondría piedrecitas para construir, no se las estaría tirando encima. Pero hacer ese camino de self-awareness o como lo queramos llamar es muy complicado. Y yo por eso siempre a todo el mundo, haga lo que hagas, recomiendo, hagas lo que hagas, también haz yoga, porque creo que eso es una de las cosas que más ayuda de todo. La respiración, los mantras, las posturas, el efecto que tiene el cuerpo, creo que es súper importante.
Ya nos has dicho varias veces lo mucho que te gustan los bizcochos con café con leche y que te los comes de vez en cuando. Pero también te he oído decir en algunos vídeos que eso de moderación y comer de todo, tú no lo crees. Claro, o sea, es decir, a mí me gustan algunos alimentos gastronómicamente, no por sus beneficios nutricionales, pero en algunas ocasiones decido comerlos, pues igual que me tomo una copa de vino, por disfrutar, no porque yo me engañe a mí misma pensando que es que el resveratrol del vino es súper healthy. No, o sea, lo como a conciencia de saber que es algo que tiene perjuicios para la salud. Lo que pasa que la salud es un concepto integral, entonces potencialmente a nivel nutricional no es nada bueno, es nocivo incluso, pero el bienestar que te puede causar socialmente, pues compartir un bizcocho de forma puntual o una copa de vino, se puede traducir también en salud, vista desde esa forma integral, ¿no? En una salud mental, en disfrutar de un placer más de la vida, por decirlo de algún modo. No creo en la moderación en el sentido de el argumento que ha tenido siempre la industria alimentaria de comer de todo con moderación. No, o sea, yo creo que hay que comer nutritivo, saludable, saciante la mayor parte del tiempo y cuando tú consumas algo por placer gastronómico, ser consciente de que no te estás nutriendo, de que lo estás comiendo porque te apetece y te apetece disfrutarlo y no juzgarte de forma negativa por comerme algo solo porque me apetece. Lo que yo siempre digo, el café con leche. Soy consciente de que no me tomo el café con leche por nutrientes, pero elijo una leche que creo que es buena y me pongo un límite. Entonces, en ese tipo de moderación, entendida como mesura, como actitud consciente, sí creo. En lo que no creo es en el mensaje de moderación que se ha lanzado normalmente desde la industria alimentaria. E incluso muchas veces desde los profesionales de la salud, porque es difícil matizar ese lenguaje cuando es a nivel, pues eso, de divulgación general. Cuando ya tienes a la persona delante es mucho más fácil, porque al final lo que tú quieres es que su consumo no dañe su salud física ni mental. Y eso ya lo va a cada uno a descubrir. Y también creo que hay cosas que solo cada uno puede saber lo que le va bien en la vida. Hay gente que tiene mucha vida social alrededor de la comida que yo tengo claro que para mí no la quiero, pero si esa persona la hace feliz, pues supongo que incluso puede implementar su salud. Para mí ir a comer 2 veces a la semana fuera no implementaría mi salud porque es algo que no quiero hacer. Yo creo que mejor que en mi casa no voy a comer en ningún sitio. Iré a comer fuera cuando quiera una experiencia gastronómica, de compartir con otras personas, pero no quiero eso en mi vida 2 veces a la semana. Igual que os digo lo de la copa de vinos, que hay gente que bebe vino todas las semanas. Yo como mucho lo beberé una vez al mes. Entonces creo que cada uno tiene que poner ahí lo que es moderación, ¿no? Y también, como siempre, por las consecuencias, por la funcionalidad. Si tus 2 comidas a la semana hacen que el resto de semana tengas que estar matándote de hambre para no ganar grasa, pues a lo mejor es que no estás gestionando bien esas 2 comidas, ¿no? También dices que no es por fuerza de voluntad, que no te comes esos dulces aunque te gusten, sino que no te apetecen. ¿Cómo diste ese paso que separa el que un alimento te detonara un atracón a poder comerlo con moderación de tarde en tarde? Pues a ver, primero porque yo creo que mi trastorno de atracón era una especie de estrés postraumático. O sea, que yo realmente, creo que ya lo dije en algún vídeo, mi personalidad no es impulsiva. O sea, yo soy una persona más bien racional. O sea, que pienso las cosas antes de hacerlas. Que yo que sé, desde pequeña, pues yo llegaba a los 4 años a mi casa y yo hacía mis deberes. O sea, yo me encerraba en mi habitación para hacer los deberes porque sentía que mi obligación era hacer los deberes y para mí hacer lo que creo que está bien me hace sentir bien. Entonces yo tengo la suerte, entre comillas, de haber nacido así de serie. Que hacer el capullo, por decirlo de alguna forma, no me genera bienestar. En cambio hay gente que a lo mejor dice, tiro la libreta y llego a mi casa y me pongo a jugar a la PlayStation. Pues a mí eso nunca me ha pasado. Entonces supongo que con el tiempo mi mente volvió a centrarse otra vez después de todo lo que me pasó a raíz de segundo de bachillerato y tal. Entonces que volvió a sus orígenes, por decirlo de alguna manera. Y tampoco es que el atracón me lo detonase el alimento. Es decir, el atracón realmente no es que tú te comes un trozo de bizcocho y te lo revientas todo. El atracón para mí lo detona tu cabeza.
O sea, pues una persona, por ejemplo, muy perfeccionista y porque se come un trozo de bizcocho ya empieza a tener pensamientos intrusivos tipo, ya la he cagado, no estoy haciendo bien la dieta, pues ahora a ver qué pasa, no voy a conseguir mi objetivo de tal. O sea, realmente para mí, como todas las adicciones, no es solo la sustancia, sino la interacción entre la sustancia y el individuo. Entonces, no creo que sea solo ese alimento. Sí que es cierto que hubo épocas en las que yo sí tenía pues crema de cacahuete en casa y tal, sí me acaba dando atracones, pero creo que en esos casos era porque mi dieta no era suficientemente saciante. Es decir, que yo tenía una dieta en la que no comía comida real, hasta que yo estuve con la dieta paleo mucho tiempo, creo que no se me acabó de sanar bien el cerebro a ese nivel, que necesité realmente de alguna forma estar muchos meses con ese. ¿Tienes hambre? No hay problema, come todo lo que necesitas, pero come comida nutritiva. Yo siento que de alguna forma mi cerebro necesitaba ese estímulo. Saber que tenía toda la comida disponible que quisiese, pero, por supuesto, esto no quiere decir no controlar otras cosas, como el momento del día en el que comes, que también es importante. Pero bueno, eso, que necesitó nutrirse, por decirlo de alguna forma. Por eso para mí el sustento biológico es importante, ¿no? Y no pasar hambre. Y eso quizá también sería una cosa que yo antes hacía mal. Yo, por ejemplo, ahora puedo tener una ligera sensación de hambre y aunque tengo una ligera sensación de hambre, también es un aprendizaje en otro sentido. O sea, si yo tengo hambre, no me voy a meter una cuchara de crema de cacahuete en la boca. Me voy a morder una zanahoria o un pepino. Y sé que primero como mi comida nutritiva y saciante y después si quiero me doy un capricho. Entonces, si tú asumes esas normas como que te ayudan a vivir de forma íntegra, feliz, a ser una persona funcional, no las vas a ver como una restricción, las ves como algo que quieres hacer porque te lleva hacia donde tú quieres ir. Y como yo, por desgracia, ya sé a dónde lleva perfectamente hacer las cosas de forma autodestructiva, no me da ninguna envidia, ¿no? Por decirlo de algún modo, pues yo qué sé, con otras cosas, hay gente que pues ha estudiado una carrera, que tiene un trabajo muy mal pagado, de lo suyo, y dices que a veces me da ganas de echar un currículum en Mercadona. Y yo siempre digo, mira, yo sé lo que es trabajar en tiendas de ropa, en plan en el Corte Inglés, sé lo que es trabajar en tiendas de ropa que están bastante bien, sé lo que es estar poniendo copas en un pub de moda y en el que me lleve genial con mis compañeros y con mis jefes. Y no es lo mismo. O sea, yo creo que si tú tienes un potencial cognitivo y de ayudar a la sociedad de otra forma, no te vas a sentir bien en un trabajo de ese tipo, que necesitas desarrollar tu potencial. Entonces yo era parte de lo que necesitaba desarrollar, ¿no? Para ser feliz. Entonces esto es un poco lo mismo respecto a la comida. Cuando tú eres una persona que te gusta desarrollarte, pues a lo mejor necesitas saber que comes por hacerte un bien a ti mismo, y también por los demás, porque si tú estás bien acabas siendo también un bien para los demás, pero puedes eventualmente no comer así. Es que también lo iba a decir antes con lo del cigarro y se me olvidó. ¿Es que realmente fumarse un cigarro de vez en cuando impacta tanto en la salud? No lo sé y ni se me pasa por la cabeza hacerlo, pero quiero decir que la gente cuando pone su discursito de no comparar la comida a las drogas, entre otras cosas, lo que demuestra es que no entiende lo que significa la palabra drogas. Porque tampoco me parece que sea tan malo como socialmente se ve el consumo de drogas. Es decir, que no entiendo por qué está tan mal visto que una persona se fume porros, en cambio que otra persona no haga nada de ejercicio físico, es algo, pues bueno, es que no le gusta moverse. O sea, es que ¿qué tiene más perjuicios para la salud? Igual el tema de los porros, porque sea difícil de conseguir esa droga realmente, lo que es la droga, ¿no? En el sentido fitoterápico casi de la palabra, la sustancia que tenga que sea el principio activo, y porque te venga adulterada, porque tengas que ir a determinados ambientes para conseguirlo. Pero si se pudiese comprar en una farmacia, realmente, ¿qué tiene eso de peor que una persona que no haga ejercicio físico o que desayune todos los días alimentos ultraprocesados o que esté todo el día viendo telebasura? O sea, no sé, esa es otra de las cosas que me parece a mí que la gente, casi de una forma inconsciente, tiende a criticar mucho unas cosas determinadas que la sociedad les ha metido en la cabeza que están mal y ha asumido que otras, aunque sean igual de dañinas o peor, están bien.
Y entonces les duele que comparen la obesidad o el sobrepeso con drogarse. Pero es que a lo mejor drogarse para algunas personas también les ayuda a tener un equilibrio mental. De hecho, yo conozco casos de gente que combina atracones con beber alcohol. Y la función que tiene para ellos es lo mismo. A lo mejor no beneficia su salud a largo plazo para nadie comer así o beber alcohol, pero en ese momento le ayuda a llevar una experiencia vital que no puede gestionar de otra forma, ¿no? Y os aseguro que conozco a mucha gente que ha consumido sustancias y que ha estado enganchada a la comida y me ha dicho que es muchísimo peor dejar el enganche a la comida que a una droga. Y supongo que en parte es por eso, porque socialmente si consumes drogas eres un apestado y te tienes que esconder, pero en cambio como lo otro es casi digno de celebración, entonces sin duda que es un tema que da para mucho, ¿no? Uy, a ver si encuentro. Que suelo ver muchos vídeos sobre nutrición y muchas de las personas que llevan esas cuentas hablan de que han sufrido lo de los atracones y me llama mucho la atención porque no conozco a nadie que se dé un atracón de cordero o de alcachofas con jamón, por decir algo. Siempre son alimentos innecesarios en la dieta que no aportan nutrientes de interés, solo satisfacción momentánea para el paladar. Pues vamos a ver, en mi caso, yo ya os digo, ¿no? Un poco lo que estaba diciendo antes, que tuve que hacer con la dieta paleo sobre todo. Bueno, voy a ir por orden cronológico. Primero, en mi caso personal, que yo sufrí un estrés postraumático, ¿vale? Diagnosticado por mí misma, os lo estoy diciendo así. Porque me pasé segundo de bachillerato estudiando como si estuviese haciendo una oposición para notario encerrada en mi habitación. A mi madre diagnosticaron un cáncer muy agresivo, se murió en muy pocos meses delante de mi cara, ver la reacción de toda mi familia, cómo se desestructuró todo. En fin, se juntaron esas dos cosas principalmente, yo no supe gestionar eso, yo lo que sentí es como si me hubiese caído una bomba atómica en el cerebro, literalmente, y que no era dueña de mi ser, por decirlo de alguna manera. Y pasé de ser una persona que hacía las cosas que tenía que hacer para conseguir lo que quería, disfrutando de su esfuerzo y del camino sin esperar nada a cambio, simplemente con la conciencia tranquila de yo he hecho lo que he podido. Pasé de eso a perder el norte completamente y tener conductas en todos los niveles, no solo con la comida, insalubres, es decir, relaciones sexuales con gente que conocía poco, perder el tiempo, beber alcohol, todo ese tipo de cosas, no es solo con la comida. Por eso me cuesta mucho creer cuando hay gente que quiere vender la moto de que en su caso solo es con la comida y lo demás, vamos, es una película de Antena 3 a las 4:30. Yo sinceramente no me lo creo. Entonces, en un primer momento esos atracones para mí pues eran una compulsión, fruto de una persona pues que estaba fuera de sí y con el malestar que sentía pues lo intentaba paliar con esa compulsión que se daba con la comida, pues porque dentro de lo que cabe pues era una persona que tampoco me iba a enganchar a otras cosas, posiblemente por el ambiente familiar en el que me he criado, más o menos estructurado, y me dio por la comida, que es lo que tenía más accesible, que me podía comprar con el poco dinero que tenía y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo fui trabajando el tener algo en mi vida que valiese la pena y que no quisiese destruir, ¿no? Lo que haces cuando te das atracones es que cada vez tu vida vale menos y menos. Entonces lo que hice fue empezar a trabajar porque mi vida valiese más y tener cositas que me gustase conservar y que no me gustase destruir. Entonces creo que eso es el motivo principal para acabar con los atracones, eso, que te importe tu vida, que creas que eres capaz de luchar por tener la vida que quieres tener y de asumir, por supuesto, que hay cosas que vas a poder controlar y que otras que no, pero que por lo menos vas a poder poner todo de tu parte, ¿no? Después, llevar una alimentación suficiente y nutritiva es súper importante. Yo creo que hay mucha gente que no entiende bien esto porque no lo ha experimentado en sus propias carnes, porque
yo le he llevado el Whole30 a muchísimas personas y personas que creen que tienen problemas de la conducta alimentaria, en el momento en que comen suficiente cantidad de alimentos nutritivos, dejan de tener problemas. Ergo, no es la persona, es también el hecho de una deficiencia energética y de nutrientes que afecta a su conducta. Y aparte, dejar de comer alimentos, que es difícil parar de comer a comer alimentos que cuantos más comes más sacias, de los que tú decías, del cordero y demás. Sí que puede haber personas que ya llegue un punto que estén tan en el fondo del pozo que sea un atracón de lo que sea, pero no va a ser la mayor parte de la gente, por supuesto, ya es alguien que tenga muy avanzado ese tipo de comportamiento, ¿no? Y seguro que aunque se tomen cordero o guisantes con jamón, no es nada comparable con la cantidad que se van a poder tomar de otros alimentos, que incluso por temas digestivos es mucho más fácil comerse tarrinas de helados que comerse brócoli, que es hasta que te dolería, creo que la mandíbula, si te das un atracón de brócoli y de cordero, ¿no? Entonces creo que esos son los dos bastiones principales, trabajar el hecho del bienestar en tu vida y estar bien nutrida, porque esa parte biológica hay que cuidarla. Y la otra, pues sería la parte psíquica y por supuesto la parte social, lo que puedas hacer, porque chicos, si te ha tocado una familia de mierda, pues ¿qué quieres? Todos tenemos familias con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero hay gente que es cierto que tiene una familia especialmente tóxica y que incluso que yo veo que hay gente que tiene un poco, no se llama síndrome de Estocolmo, como se llama, como el que se enamora de su secuestrador. Pues hay gente que no se da cuenta del daño que le hace su propia familia tóxica. Esto es como lo de que el profesional de la salud me cure pero yo no haga nada. Pues hay gente que tiene el enemigo delante de su cara y no se da cuenta. Entonces creo que esto también es importante. Y al final, pues poco a poco, pues yo es así como lo veo. No te das atracones de brócoli porque no te va a hacer el brócoli olvidarte de tus problemas. En cambio, si comes comida como yo la comía, sí que tiene ese efecto de droga, en el sentido de que te estimula mucho el centro de recompensa en el cerebro y que después aparte te quedas medio dormido porque has comido tanto que te entra muchísimo sueño. Entonces es como subidón y tranquimacín después, ¿no? Y eso no creo que con un brócoli o con un cordero se pueda conseguir. Así que bueno, esta es mi explicación, aunque ya digo, recalco que es mi explicación, no estoy hablando de ciencia, estoy hablando de lo que yo he experimentado. Espero que por lo menos os haya entretenido el vídeo. Muchas gracias por vuestras sugerencias, que me parecen siempre súper interesantes, y que tengáis un muy feliz día.